Bueno, muchas gracias a todos por su puntualidad. Les agradecemos a todos por su participación. Antes de dar inicio a lo que nos congrega sobre esta charla sobre finanzas sostenibles y explicarles la dinámica de la sesión, me gustaría darle la palabra a Santiago Coelho, gerente de Grupo PCR en Ecuador, quien va a hacer una introducción sobre el propósito de este espacio y también pues darles la bienvenida también a todos. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos por su participación. Perdón los minutitos de tardanza, pero algunas personas estaban con los inconvenientes para poder ingresar a nuestra pequeña charla. Para PCR y PCS es un gusto poder apoyar a nuestros clientes con temas importantes y que vemos estratégicos para todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento de sus finanzas. ¿Sí? Nosotros esta pequeña charla la hemos hecho únicamente con socios estratégicos y con clientes que creemos pues tienen esa visión y pueden alcanzar todo este concepto que ahora es muy conocido en el mundo como las finanzas sostenibles y que en Ecuador poco a poco está dando sus pasos. Sandra nos podrá ir detallando todo este tema, pero para nosotros es importante pues brindar esta oportunidad a todos ustedes de que conozcan de raíz cuáles son las características, cómo está en el mundo este movimiento del tema de finanzas sostenibles y pues tenernos a nosotros para cualquier consulta, observación o análisis que ustedes necesiten, como siempre, reiterando la parte fundamental, nosotros buscando ser un socio estratégico de ustedes en cualquier tema, si bien podemos ya estar manejando con ustedes temas de calificación de riesgo, pues siempre estamos a la par de buscar alternativas donde ustedes se sientan acompañados en todos los aspectos que nosotros trabajamos y mantenemos servicios. Creo que con eso, pues, agradecer nuevamente a todas las personas que están en esta sala y creo que podríamos comenzar con eso, estimada Sandra. Perfecto. Gracias, Santiago. Y el propósito de esta reunión es especialmente tener un buen espacio de diálogo con ustedes y absorber todas las consultas que tengan. Vamos a compartir con ustedes algunas tendencias, digamos, algunos enfoques básicos sobre finanzas sostenibles y luego abriremos el espacio para todas las preguntas que ustedes tengan. Respetando obviamente el tiempo de la reunión, y luego de este espacio, con mucho gusto, si hay algún tema que quisieran profundizar, pues podemos ya reunirnos uno a uno con quienes deseen. Un segundito, ahí está. En línea con lo que ya Santiago mencionaba, el grupo Pacific Credit Rating empezó a trabajar en términos de enfoques de sostenibilidad hace alrededor de 15 años, y en esa línea se decidió crear una empresa, Pacific Corporate Sustainability, dedicada exclusivamente a brindar servicios de asesoría en materia de sostenibilidad, gobierno corporativo y finanzas sostenibles. En los últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia que está cobrando pues las finanzas sostenibles a nivel global y la repercusión que eso tiene para América Latina. Y es por eso que pues decidimos empezar a trabajar de manera bastante activa en términos del acompañamiento a emisiones que tengan un impacto en la sostenibilidad, y también empezamos a trabajar de la línea de los inversionistas para poder asegurar que los inversionistas también tengan criterios definidos en materia ambiental, social y de gobierno corporativo para darle un valor especial a estas emisiones. Entonces hemos estado trabajando desde el punto de vista de la oferta de estos instrumentos como desde la demanda, y a nivel regional pues, digamos, ventaja interesante de lo que hemos estado aprendiendo en estos años es que hemos podido trabajar ver esta evolución a nivel regional, ¿no? Y eso también nos ha ayudado a entender muy bien las dinámicas, y de esa forma nos pareció súper oportuno compartir con los clientes de Ecuador cómo se está moviendo este mercado para que pues eso pueda ser un plus a la hora de tomar sus decisiones.
Frente a lo que, digamos, empezamos a conocer en este segmento de mercado de las finanzas sostenibles, seguramente muchos de ustedes empezaron a escuchar sobre los bonos verdes, ¿no? O sobre las emisiones verdes a nivel global. Poco a poco, este concepto que empezó por lo verde ha ido abriéndose, ¿no? En diferentes alternativas que ya nos permiten poder aplicarlo en diferentes segmentos, en diferentes plazos y también dirigido a diferentes mercados. Desde lo que tenemos denominado como fideicomisos o emisiones temáticas como instrumentos de largo plazo, o papeles comerciales o préstamos como instrumentos de corto plazo y fondos de inversión. Cada uno de estos tipos de instrumento el día de hoy se puede etiquetar por su impacto en la sostenibilidad. Esta etiqueta se da por dos razones fundamentales. La primera es para poder demostrar y sobre todo poner en valor el impacto que está creando, ¿no? En materia social, ambiental o de gobierno corporativo, y también para poder acceder a mejores oportunidades a partir de esta demostración, dado que el mundo de hoy sí está diferenciando aquellos instrumentos que tengan esta fortaleza. Y esto especialmente en una coyuntura como la de la pandemia, en donde los inversionistas han cobrado mucha más conciencia sobre la relevancia de las finanzas sostenibles. Ese es uno de los pocos elementos positivos que le podemos rescatar en la pandemia, ha sido que el mercado financiero a nivel global se ha dado cuenta de la importancia de incluir estos aspectos en los instrumentos financieros. Y eso también nos ha ayudado a expandir la gama de oportunidades. Entonces, ya sea que vayamos a hacer un instrumento como una emisión, o si hablamos de un instrumento a largo plazo o un papel comercial, hay dos grandes tipos de emisiones temáticas, ¿no? Por un lado, las que están vinculadas a un uso de fondos en particular, por lo general cuando hablamos de proyectos o activos muy en concreto que querramos financiar o refinanciar, pero estamos hablando de un alcance muy específico del objetivo del financiamiento. Y por otro lado, otra etiqueta que justo surgió el año pasado, en 2020, a raíz de ese interés que les comento, son pues las emisiones vinculadas a la sostenibilidad, que a lo que nos permite es etiquetar el desempeño de sostenibilidad del emisor, ¿no? Y esto a partir de una serie de indicadores y metas que se vayan a desarrollar. Ahora les voy a explicar un poco más a detalle sobre esto. Pero antes, nada más para darles la perspectiva general de cómo este mercado ha ido evolucionando. Como les decía, el 2020 ha sido un año bastante importante para las finanzas sostenibles. Se han alcanzado récords a nivel global en términos de volumen de emisión. Y las etiquetas que más han crecido en el 2020 han sido las de impacto social y las de etiqueta de sostenibilidad. Y esto porque, pues, además de lo ambiental, surge la relevancia de incluir sobre todo a grupos que hayan sido perjudicados por la coyuntura de la pandemia, que especialmente en América Latina nos ha golpeado fuerte. Y esto también, además de haber incrementado los tipos de emisiones temáticas, ¿no? Y los volúmenes, también han abierto, como les decía, oportunidades, ¿no? Ya no solamente hablamos de las emisiones verdes, sino también de las sociales, de las sostenibles y de las vinculadas a la sostenibilidad. Entonces ya hay varias alternativas que podemos trabajar y ver de qué manera nos pueden servir. Y en ese marco, nosotros hemos estado trabajando, como les decía al inicio, de manera regional. Hemos tenido la oportunidad de acompañar proyectos y emisiones en diferentes países de la región. Y creo que uno de los componentes más importantes en relación a lo que les presentamos aquí en este mapa ha sido que cada vez más el mercado está yendo hacia esa dirección, ¿no? Cada vez más nos buscan emisores que nos dicen, miren, ya
hemos explorado entrar a tal mercado, pero nos solicitan que demostremos el impacto en sostenibilidad. Y es a raíz de ese mapeo del mercado que empezamos a trabajar en el desarrollo de estos instrumentos. Entonces, eso es muy interesante porque nos permite entender que ya este mercado está tomando forma en América Latina y que sin duda constituye una oportunidad muy interesante para nosotros. Y nada más para compartirles sectores con los que hemos trabajado estas emisiones, desde vivienda, ¿no? Vivienda verde y también de interés social en México, también un proyecto inmobiliario en Costa Rica que se constituyó como un fondo verde. En Ecuador hemos trabajado una cartera de crédito sostenible con Banco del Austro, que bueno, al final si gustan podemos contarles un poquito más de esa experiencia. En Perú hemos trabajado tanto bonos sostenibles como papeles comerciales. En el caso de los bonos logró la certificación de Climate Bonds Initiative, que ahora les voy a contar de qué se trata. Ese es un trabajo que hicimos en el sector forestal. Y en Centroamérica y el Caribe, tanto Panamá como República Dominicana, hemos trabajado en el sector de energía renovable, fundamentalmente energía solar y energía eólica. Entonces, pueden ver que hay diversidad de sectores que se pueden vincular y sin duda, pues, abre muchas oportunidades. Y quería contarles, antes de ya entrar a los tipos de emisión, una experiencia muy interesante que ya un poco se les anticipé, una experiencia que hemos trabajado en México con una empresa Vinte Viviendas Integrales, que es una empresa inmobiliaria. Y esta empresa, pues de hecho es una de los principales precursores de las finanzas sostenibles en el sector inmobiliario a nivel de América Latina. Ya llevan 4 emisiones temáticas, han tenido acceso a financiamiento del BID Invest, de Proparco, y por lo general han siempre estado interesados en este mercado. Y justo el año pasado se dio la oportunidad de hacer una nueva emisión. Y lo interesante con ellos fue este ejercicio que les contaba al inicio, de que hicieron un mapeo de a qué mercado de inversionistas querían llegar, ¿no? Y se dieron cuenta de que este mercado de inversionistas les solicitaba, debido a los cambios y tendencias que existen en Europa, que era el mercado al que querían llegar ellos, les pedían que les demuestren el impacto que iban a tener en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros hicimos en este caso un informe de segunda opinión, que es lo que necesita tener cualquier emisión temática, pero que estaba vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible bajo un estándar nuevo que desarrolló Naciones Unidas. Y esta emisión, debido a este desarrollo de la metodología que les comento, se convirtió en la primera emisión del mundo en usar la metodología Vinte-A, digamos, ingresado como caso de estudio para este estándar que se está lanzando a nivel global y que va a tener un sello de garantía para todas las empresas. Y también nosotros ingresamos también a participar como parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas a nivel global que está definiendo los términos para este sello de garantía. Y nada más para darles acá una idea de cómo terminó comunicándose los impactos en los objetivos de desarrollo sostenible. El propósito de este tipo de estándar es poder aterrizar al mínimo nivel el impacto que vamos a crear, ¿no? Entonces, dentro de cada objetivo seleccionamos cuáles serán los impactos más relevantes. Nada más para darles una idea más cercana de cómo se trabaja ese tipo de proceso. Y para hablar de Ecuador, pues podemos ver a grandes rasgos de que también ya hay un avance en términos del mercado de las finanzas sostenibles. Por un lado, en el ámbito de los créditos verdes y sostenibles, y también a nivel de las emisiones temáticas, ¿no? Que ya han tenido, por el lado de los créditos, por lo general han sido más verdes, ¿no? Definiendo ciertos parámetros de impacto ambiental, y en el caso de las emisiones temáticas se tiene una emisión verde y una emisión de impacto social. Entonces vemos que ya hay un ecosistema que se va consolidando en Ecuador, y eso también es muy importante para poder ver de qué manera podemos seguir haciendo crecer este mercado. Y bueno, ya para entrar al proceso en sí, en cómo se desarrolla una emisión temática,
y explicarles paso a paso. Primero que ese es un esquema referencial nada más para orientarlo sobre cómo se desarrolla este proceso. Ya al final podemos con gusto aclarar cualquier duda. Pero nosotros hemos definido 5 pasos elementales para poder llevar a cabo este proceso. Primero, como han podido ver, hay varios tipos de etiqueta, ¿no?, que le podemos dar a una emisión. Entonces, consideramos que un paso elemental es definir esa etiqueta y, sobre todo, asegurar que esa etiqueta esté alineada a nuestra estrategia, ¿no?, como organización. A partir de eso, necesitamos desarrollar un marco de referencia, que es un documento que pues, nos solicita la Bolsa de Valores y el regulador para poder hacer una emisión temática, que es un documento que va a dar cuenta de cómo estamos cumpliendo con los estándares internacionales. A partir de ello, vamos a poder pasar por una verificación externa y acompañados por su respectiva casa de valor, ¿no?, que sea la que acompañe el proceso desde la estructuración. Luego se desarrolla la emisión como paso 4 y al final también existe la posibilidad de pasar por una revisión anual de que efectivamente lo que se estipuló en la emisión se vaya cumpliendo en la realidad. Entonces, a partir de esto, lo primero que les quiero explicar es cómo se define qué etiqueta vamos a utilizar. Como ya les había adelantado al inicio de la presentación, hoy tenemos una gama amplia de opciones de tipos de etiqueta que están divididas principalmente en 2 grandes líneas. Una vinculada a proyectos y activos, ¿no?, que son las emisiones verdes, emisiones sociales y emisiones sostenibles, cuando tenemos un proyecto activo o cartera de créditos muy asociada a un tema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la emisión que hizo Pichincha, que era una emisión verde, pues estaba asociada a carteras de crédito para financiar transporte limpio, eficiencia energética, energía renovable, etc. Entonces estamos hablando de un financiamiento muy específico con un objetivo muy concreto. Si hablamos de una emisión social, podría darse el ejemplo del Banco de Guayaquil, que estaba en la anterior lámina de Ecuador, que sean carteras que estén apoyando a ciertos grupos que necesiten de financiamiento por la afectación que ha tenido la pandemia. Entonces, es un fin nuevamente específico que le damos a la emisión. Y un ejemplo de emisión sostenible es el caso que les contaba de Vinte, de la inmobiliaria, porque tiene tanto impacto ambiental como social los proyectos inmobiliarios que vayan a realizar. Y por otro lado, el otro tipo de etiqueta es la vinculada a la sostenibilidad, y que aquí lo que vamos a tener que demostrar es que como organización tenemos un desempeño favorable de sostenibilidad y que tenemos indicadores muy específicos y que esos indicadores a su vez se van a traducir en metas. Ya sea que trabajemos con proyectos específicos y esto sea una emisión verde, social o sostenible, o si hablamos de otro tipo de etiqueta, cualquiera de esas 2 opciones puede estar alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y eso le puede dar un plus en el momento de la colocación. Y también, pues como un segundo paso, una vez que tenemos ya definida la etiqueta, ya tenemos principios y lineamientos para todo, ¿no? Hay en el día de hoy, pues, lineamientos muy concretos y muy específicos para cada tipo de etiqueta. Eso ayuda mucho porque, digamos que ya tenemos bastante claro la ruta a seguir. Y, pues, a partir de ese marco de referencia vamos a poder demostrar que estamos cumpliendo con los estándares internacionales y también que pues vamos a tener un impacto positivo, ya sea por algún proyecto activo o cartera o por seleccionar ciertos indicadores que sean creíbles y de alto impacto. Entonces esto vamos a trabajarlo en el marco de referencia, que es un documento muy breve, pero que va a demostrar la trascendencia que va a tener la emisión en el mercado y por qué debemos de, si fuéramos el inversionista, por qué debemos de financiarla. Una vez que ya tenemos el marco de referencia, ya pues podemos desarrollar el proceso de verificación, que en este caso tenemos 2 principales alternativas. El informe de segunda opinión, que es lo mínimo que debemos de conseguir
para poder concretar una emisión temática, digamos que es el requisito básico. Y en caso sea elegible por su impacto en el cambio climático, por ejemplo, si habláramos de energía renovable o de transporte eléctrico o de algunos sectores específicos que se han definido por su alto impacto en el cambio climático, podría optar por una certificación de Climate Bonds Initiative, que es una entidad a nivel global que certifica las emisiones que tengan un impacto en el clima. La certificación no es una obligatoria, digamos, de cara a las emisiones, pero sí significa un plus de cara a la emisión, a la colocación y a la percepción del mercado. Entonces, recapitulando, lo que vamos a necesitar hacer, si es que decidimos hacer una emisión temática, es contar con dos documentos centrales, ¿no? Primero, el marco de referencia, ¿no?, de finanzas sostenibles, donde vamos a establecer cómo cumplimos con los requisitos, y por otro lado, un informe de revisión externa, ¿no?, que un tercero independiente, experto en sostenibilidad, haya revisado que efectivamente nuestra emisión va a tener un alto impacto y que también está cumpliendo con los estándares internacionales. Nosotros nos hemos acreditado como Pacific Corporate Sustainability y como Grupo PCR como verificadores autorizados por Climate Bonds Initiative, y en esa línea es que hemos participado en esas emisiones que les mostré al inicio, y nos enfocamos especialmente en revisar el impacto que va a tener la emisión y también los estándares internacionales y su cumplimiento. ¿Cuáles son esos principios? Y ya con eso termino para abrirlo al diálogo. Veo que hay algunas consultas. Los principios que se deben de reflejar para que una emisión pueda tener una opinión favorable son los siguientes. Primero, que el uso de fondos sea demostrable que va a ir destinado a un beneficio positivo, ya sea por algún proyecto, operación o por los indicadores que maneje la organización. Hay que demostrar que los fondos efectivamente van a ir destinados a este objetivo. En segundo lugar, que vamos a tener criterios para evaluar qué activos van a ser elegibles, ¿no? Sobre todo si somos una entidad financiera, vamos a tener que seleccionar qué criterios son los que van a cumplir esos activos que van a recibir el financiamiento. En tercer lugar, ¿de qué manera vamos a administrar los recursos? ¿No? ¿Cuál va a ser el flujo que va a haber en emisión para poder asegurar que el valor que vamos a obtener va a ir destinado al objetivo? Y finalmente, ¿qué parámetros vamos a usar para reportar? ¿No? Una de las cosas, creo, más valiosas que trae este proceso es el reporte y la transparencia. Porque puede ser que ya emisiones con esas características hayan existido pues siempre, ¿no? Por ejemplo, en temas de energía renovable hay muchas emisiones que se han dado incluso antes que se genere la etiqueta de bonos o de emisiones verdes. Pero lo que trae de distinto a esta metodología y todo este proceso es que fuerza al emisor y al inversionista a compartir y a difundir y a ser transparente con esas transacciones, ¿no? Entonces eso ayuda a que el mercado también se vaya dinamizando. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos compartirles como un breve repaso. Estamos justos en el tiempo para poder abrirlo al diálogo. Me gustaría detenerme aquí para poder abordar las preguntas que ustedes tengan y aprovechar el espacio para conversar con ustedes y sobre todo recibir pues sus dudas, consultas y cómo han estado viendo este mercado en estos años. Justo estoy viendo las preguntas que han estado colocando. No sé si Santiago, tú quieres tomar la palabra mientras voy revisando las preguntas que han aparecido en el chat. Sí, muchísimas gracias, Sandra. Efectivamente, primero, pues que todos los participantes conozcan la idea clara que tenemos este momento, que ha sido primero poder demostrarles a ellos este nuevo mundo de las emisiones sostenibles, y lo que buscamos es que tengan y genere la importancia para que el sector cooperativo y el sector empresarial puedan buscar impulsar este tipo de emisiones
que definitivamente están siendo muy llamativas en el mercado de valores, están teniendo mejores rendimientos, mejores tasas. Entonces, es una alternativa muy importante para el tema de fondeo, para el tema de manejo de inversiones, que les puede servir mucho para poder aperturarse ya en lo que es mercado de valores. Es un tema muy importante y diferente al que ya se maneja en el país, pero que como tú mismo lo mostraste con los ejemplos de bancos que lo han hecho acá, pues es una oportunidad muy importante. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a Banco del Pichinche en esos 150 millones que sacó en bono verde, y pues la alternativa de que inversionistas acepten esos bonos verdes es altísima. Esto lo hicimos en el año 2019, ahí comenzamos, y pues como tú mismo lo mostraste, el crecimiento que ha tenido, la importancia y la aceptación de emisiones verdes o sostenibles, pues ha sido altísima. Entonces sí, me parece que es un punto bien importante para que, como dije inicialmente, el sector cooperativo o el empresarial puedan pues impulsar una nueva forma de manejo de lo que es el buscar el fondeo. Algo importante que quería pues igual preguntarte, Sandra, para que nos ayudes, y tal vez la gente se preguntará, si bien detallamos todo lo que es las emisiones sostenibles, así a simples rasgos, ¿cuál sería el beneficio diferente de realizar una emisión sostenible versus las emisiones normales que ya se tenían en cualquier mercado de valores? Claro, Santiago, perfecto. El beneficio, como les decía al inicio de la presentación, digamos, son dos importantes. Uno, que como ya Santiago lo había empezado a comentar, a veces suele suceder que nosotros ya estamos creando un impacto positivo y no lo tenemos documentado, ni sistematizado, ni evaluado. Entonces, por consiguiente, no lo podemos comunicar, ¿no? No solamente a inversionistas, sino a nuestros propios clientes. Eso en el sector, por ejemplo, de cooperativas puede ser muy importante, ¿no? Porque en la medida de que nosotros podamos documentar ese impacto positivo, sin duda vamos a tener muchas oportunidades más. Entonces, ese es un primer beneficio. El hecho de pasar por este proceso nos fuerza a nosotros a revisar qué impacto positivo ya estamos creando y cómo podemos magnificarlo con estas emisiones. Y en segundo lugar está el beneficio financiero, ¿no? Sin duda, en todas las emisiones ha existido un valor positivo para las emisiones temáticas, ¿no? Ya sea en términos de la tasa de interés o en términos del acceso a ciertos mercados a los que no podíamos acceder, o tipos de inversionista, ¿no? Atracción de inversionistas más rigurosos. Entonces, siempre hay un beneficio financiero y la idea es que en el futuro la diferencia sea tan marcada que todo nos lleve a hacer emisiones siempre con un propósito, ¿no? De impacto en la sostenibilidad. Entonces, sí hay un propósito específico de beneficio financiero que se repercute en la tasa de interés. El porcentaje específico ya va a variar dependiendo de cada emisión, del mercado en el que esté, el país, la normativa y también el inversionista, ¿no? Pero por lo general siempre va a haber puntos porcentuales de diferencia si es que optamos por lo temático. Y aprovecho también para responder la pregunta de Adelina Landivar, que pregunta cuál de todos los actores elabora el marco de referencia y si el informe de segunda opinión podría ser un asesor ambiental. Sobre el marco de referencia, lo que ha estado sucediendo, no hay digamos, una normativa o una única forma de trabajar el marco de referencia, pero es fundamental que el emisor esté 100% involucrado, ¿no? La verdad es que lo ideal es que el emisor lo escriba y puede tener dos alternativas, ¿no? O contrata a un tercero para que lo desarrolle o lo acompañe en la elaboración. Esto cuando cuando existen fondos de cooperación internacional o de, digamos, algún banco multilateral que esté apoyando la emisión, pues se suele dar.
Sin embargo, cuando son recursos propios los que se están desarrollando en el marco de la emisión y especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos por la pandemia, nosotros, al menos como verificadores, lo que hemos estado optando es por capacitar al emisor para que él pueda elaborar su marco de referencia. Y esto sobre todo considerando que no es tan difícil de elaborar y también considerando que ya una vez que la capacidad está desarrollada en el emisor, inclusive le abre un ojo adicional para detectar más oportunidades de otras emisiones que pueda hacer en el futuro. Entonces, eso lo podemos trabajar. Y por otro lado, la otra pregunta que me decías, si el informe lo puede hacer un asesor ambiental. El informe depende del asesor, tendría que ser una empresa, por lo general, que esté acreditada a nivel internacional para hacer estos informes. La Bolsa de Valores ha emitido una guía en la que está la lista de las empresas que pueden desarrollar esos informes de segunda opinión o verificación y con gusto la podemos compartir aquí. De repente Anaya del equipo de PCS lo puede compartir aquí en el chat el link de la guía, así todos lo pueden tener ahora mismo, que les puede ser súper útil, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, definidos los parámetros para las empresas que pueden brindar esos servicios de segunda opinión. Y el valor de la casa de valores pues, es fundamental para poder definir todos los parámetros de estructuración financiera, ¿no? del propio instrumento. Entonces, la casa de valores va a tener ese rol paralelo para ayudar especialmente a sacarle el máximo provecho a estas certificaciones, ¿no? El hecho de que sea sostenible y que a la vez pueda tener un impacto positivo en términos financieros. También nos preguntan tiempo aproximado del proceso para salir con una emisión sostenible. Nosotros, para todo lo que es el trabajo de sostenibilidad, esto que les he explicado, el tiempo prudente son 8 semanas, ¿no? O 2 meses aproximadamente, para poder trabajarlo todo con calma. Nos han buscado en algunas oportunidades con bastante ya un tiempo muy corto para poder realizar la emisión. A veces se suele trabajar en 4 semanas, dependiendo de qué tan avanzados estemos en la estructuración financiera, pero digamos que estaríamos en un lapso de 4 a 8 semanas, dependiendo de los plazos que estén manejando por el lado financiero. Entonces, eso creo que sería como la respuesta a las primeras preguntas que han surgido por el chat. No sé si alguien quisiera tomar la palabra para hacer algún comentario, pregunta más a fondo sobre esos instrumentos, sobre esas etiquetas, para aprovechar el espacio. Estimada Sandra, justo Marín Bautista, que es gerente de Financop, muchas gracias, estimada Marín. Nos está poniendo una consulta de que ellos quieren sacar un bono sostenible de forma sindicada, ¿sí? Y cómo se podría proceder en el apoyo a ellos en ese caso. Marín, quizás nos pudieras contar un poquito más a fondo sobre lo que tienen en mente para poder darles una opinión. Sí, muchas gracias, Sandra. Efectivamente, nosotros venimos desde el año pasado coordinando tanto con la Bolsa de Valores como con la Superintendencia de Compañías, también con la CEPS, con la Casa de Valores, un proceso que tenemos previsto de forma sindicada con unas 6 cooperativas del segmento 1 y lograr un monto importante, digamos, porque también estas emisiones de bonos se justifican cuando hay un monto importante, tengo entendido. Nosotros estamos pensando arriba de 100 millones de dólares. Entre estas 6 instituciones podríamos hacer eso sin mayor problemas. Entonces aquí, ¿cómo engranaje, cómo es el proceso de ustedes? ¿Cómo es el aporte de PCS? ¿No? De la certificación, etcétera. Y si esto tiene un tiempo, ¿no? Porque teníamos un problema allí, que la superintendencia de compañías quedó en revisar.
era que no había una normativa específica, había una general, creo, y requería cierta normativa secundaria para normar las emisiones de forma sindicada. Lo que hay de forma sindicada es la titularización de cartera, y no era ese el concepto que nosotros queríamos, sino la emisión de bonos de forma sindicada. Ujú. Okay. Ok, mira, desde el punto de vista de sostenibilidad, porque digamos ya la parte de la etiqueta en sí y la definición con el regulador y la bolsa, seguramente que ellos tienen que darle feedback sobre el proceso, digamos, ya más formal, pero la parte de la revisión y de todo este componente que les hemos explicado, se puede trabajar de la siguiente forma. Yo siento que el principal punto de trabajo ahí es, como esta es una emisión de forma sindicada y hay un conjunto de cooperativas, sería definir qué parámetros de impacto está teniendo primero cada cooperativa de manera separada y ver los puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera algún tipo de impacto social en inclusión de género, o si es que hay algún componente pues vinculado a la gestión de residuos sólidos, o pues qué sé yo, inclusión de pequeñas empresas, para darles algunos ejemplos, ¿no? Y que se pueda determinar cuáles son esos impactos positivos que está teniendo cada una y qué de esto se ingresaría a una potencial emisión sostenible. Y creo que otro punto importante sería definir el vehículo, ¿no? Si es que se va a usar, de qué manera se va a asegurar la administración de los recursos, si se constituiría un fideicomiso, cuál sería el vehículo por el cual se aseguraría que los fondos se trabajen de manera separada y que terminen de asignarse a estas cooperativas que formen parte, ¿no? de esta emisión. Entonces creo que eso sería lo más importante al inicio del proceso, y efectivamente acá el rol del marco de referencia es muy importante, porque al ser varias organizaciones sí habría que llegar a un punto en común, un punto medio para desarrollar este documento. No sé si con eso te he orientado. Con gusto luego podemos, si gustas, Sí. reunirnos y ampliar el tema, pero ese es mis primeros comentarios. Perfecto. Sandra Frentearía este tema, ¿no? Entonces, ya podemos conversar más en detalle más adelante, con gusto. Sí. Perfecto. Sandra, Santiago, no sé si me permiten, y Por Marín. supuesto. Mi nombre es Diego Castro, soy de Mercapital Casa de Valores. Buenas tardes con todos. Marín, hablando con inversionistas sobre temas de Reconozco al Diego sostenibilidad. Castro. Sí. Sobre temas de sostenibilidad, a veces prefieren, no digo, y alineado con el tema de Sandra, ellos prefieren conocer en quién están invirtiendo. El tema de hacerlo sindicado puede tener un poquito de complicaciones para identificar exactamente cuál es el perfil de riesgo y cuáles son las estadísticas que deben estar cargadas dentro del marco de referencia, porque al final el marco de referencia es de la emisión como tal. Entonces, a tenerlo en consideración, Marín. Gracias, Diego. Sí, ese es también nuestro enfoque. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Diego. No sé si hay alguna pregunta más, alguna otra inquietud, quizás en línea de lo que hemos compartido, algo que no les haya quedado tan claro. Adelina ha hecho una pregunta más. Ya. Anda. ¿Existe algún formato para el documento marco de referencia? No existe un formato, pero sí hay lineamientos. Déjenme retroceder a esa lámina un segundito. Lo que tenemos son lineamientos de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ICMA, que definen los parámetros para desarrollar tanto el marco de referencia como el proceso de segunda opinión, dependiendo del tipo de etiqueta que tengamos. Entonces, ese documento nos da pues un poco la guía de cómo elaborar el marco de referencia, qué debe de incluir, que fundamentalmente va a ser demostrar esos 4 principios
que yo les estaba mencionando al final estos. Entonces, el marco de referencia va a tener que demostrar primero el impacto de la emisión, ¿no? Y en segundo lugar, cómo cumple con cada uno de estos 4 principios. Es un documento muy breve, realmente no pasa de las 10 páginas, y estoy exagerando. Cuando es una institución financiera incluso es más corto, porque como hablamos de carteras, por lo general no vamos a poder hablar del impacto de la emisión, sino de las carteras, entonces hay que definir más bien los parámetros para qué va a ser financiable y qué no va a ser financiable. Entonces, realmente es un documento muy concreto. Lo más importante es el proceso de definir, ¿no? ¿Qué especialmente vamos a incluir en emisión? ¿Cuáles van a ser las características y qué impacto estamos proyectando, ¿no? Y por qué lo hace distinto a una emisión convencional. Espero que haya respondido tu pregunta, Adelina. Súper. Estimada Sandra, una última consulta que me acaban de pasar por chat. Me están preguntando sobre un poquito, si puedes hablar un poquito de lo que son los ODS, ¿sí? Que no tiene muy claro, porque me estaban preguntando sobre temas de igualdad de género, etcétera, pero esto está enmarcado en los ODS, entonces si nos puedes ayudar con eso. Claro. A ver, a nivel global se han establecido, ¿no? 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de los países tenemos una agenda para lograr esos objetivos. Cada uno de esos objetivos tiene indicadores. Y el propósito de la conexión entre esos objetivos y los instrumentos de deuda es poder asegurar que vamos a lograr generar un impacto en esos ODS, especialmente en el marco de las agendas que cada país ya tiene. Ejemplo, si hablamos de lo que tú decías de género, ¿qué pasa si una cooperativa se quiere enfocar a darle créditos a mujeres, ¿no? Y pues ese crédito va a ayudar a que pueda haber mayor acceso a servicios, a oportunidades de educación, empleo, etc. Entonces, todo ese impacto se valoriza, se analiza y se puede determinar de qué manera esa cartera de créditos puede estar generando un aporte al logro de ese objetivo 5 de equidad de género en el marco de los ODS. Y pues este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía, quizás para nuestro mercado latinoamericano pues está cobrando relevancia y cada vez más es importante, pero ya a nivel de Europa sí es, digamos, es una máxima, ¿no? Que cualquier emisión que queramos desarrollar y ofrecer ese mercado sí tiene que tener una sólida demostración de cómo estamos aportando esa agenda, porque ya desde los fondos de inversión, pensando en la demanda, ¿no? De esos instrumentos, ya hay todo un proceso también para hacer más sofisticado el proceso de selección de a quiénes financiamos y a quiénes no, y ahí es en donde se encuentra en el medio este componente de los ODS. Entonces, básicamente nos sirve para poder demostrar el impacto que estamos haciendo, que estamos teniendo, y sobre todo articularlo con las agendas país y las agendas sectoriales también. Muchas gracias, Sandra. Bueno, creo que no tenemos más consultas. La idea nuestra... Hay una última pregunta de Adelina. Sí. Me dice, dijiste que están trabajando desde el lado de la oferta y la demanda. ¿Están preparados ya los inversionistas institucionales para comprar las emisiones temáticas? Sí, y uno de las principales plataformas que ha servido para este enlace con los inversionistas son los principios de inversión responsable, que han pues incrementado sus signatarios a nivel global. Nosotros también somos signatarios de esos principios, y a lo que llevan es que si tú eres inversionista y te haces signatario, te exigen tener estos requisitos, ¿no? Que un porcentaje de tu cartera y del portafolio que manejas de inversiones ya tenga estos componentes. En América Latina, pues esto está avanzando, como les decía, pero ya existen referentes a nivel global de fondos de inversión que pues ya están 100% enfocados a esto, y también es importante
que en lo que va del tiempo de ejecución de esos instrumentos en nuestra región, y especialmente en el caso de Ecuador, ha habido una muy buena respuesta, ¿no? De las emisiones que han existido, y también de las carteras que están en el mercado. Entonces, eso da una buena señal de que estamos avanzando en este mercado de las finanzas sostenibles. Ahora sí, Santiago, perdón. Si me permiten, Sandra y Santiago, nuevamente, qué pena, pero existen fondos del exterior que incluso tienen cobertura de asistencia técnica, lo cual significa que las inversiones o tal vez la inversión que hacen en la calificadora de riesgo, en el marco referencial, en la estructuración de la casa de valores, son cubiertas por los propios fondos. Ya existen ese tipo de ayudas para promover este tipo de iniciativas de las Naciones Unidas a través de los ODS y de la taxonomía dictada que enmarca todo lo que es bonos verdes. Sí, totalmente, y eso también es una oportunidad, mapear ese aspecto de financiamiento en esta coyuntura, pues es bastante importante. Y en ese rol también Naciones Unidas ha estado jugando, el PNUD de cada país está jugando un rol también impulsor, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí creo que no tenemos más consultas. Creo que hemos cumplido, Sandra, con el tema de hacer una pequeña charla enfocada, como queríamos nosotros, a nuestros clientes y a nuestros socios estratégicos, una charla pequeña de máximo 1 hora para comenzar a conversar de estos temas que, como ven, tiene varias aristas, varios conceptos, pero que efectivamente está haciendo un desarrollo completo en lo que es mercado de valores. Con esto, pues lo que nosotros queremos es brindarles a ustedes más información. Con esto, si tienen dudas, comentarios, pues estaremos a sus órdenes para cualquier tema que ustedes crean que es necesario que lo tratemos a profundidad, pues, y encantado siempre de apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Para PCS y PCR siempre es un gusto poder apoyarlos. Igual estamos, para la gente que ha podido ver, de aquí en la próxima semana tenemos también un webinar ya sobre sostenibilidad a nivel internacional. Entonces les invitamos a que estén conectados con nosotros. Hay todo el tema de información con respecto a todos estos nuevos mecanismos sostenibles, y cualquier duda, pues estamos Sandra o mi persona siempre a las órdenes para conversar de este tema. No sé, con eso yo creería que estamos culminando. No sé si Sandra, tú quieres decir algo más. No, agradecerles más bien por su participación. Para nosotros es bastante importante seguir compartiendo sobre este tema, y quedamos a disposición si alguno de ustedes quiere ampliar algún potencial, oportunidad que ven de emisiones, pues con gusto de reunirnos y poder explorarlo con mayor profundidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan linda tarde. Gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.